Hola, bienvenidos una semana más a Descubriendo Libros con José Cruz. Yo soy José Cruz y esta semana os traigo un nuevo book haul y en este caso un especial de clásicos. Ya sabéis que para mí los clásicos contemporáneos pues serían principios del siglo XX y ya del XIX para atrás serían ya clásicos. Entonces pues bueno, casi todos van a ser del siglo XIX, ya veréis, alguno incluso más antiguo, pero bueno, ahora os enseñaré. Pero este vídeo también voy a aprovechar para recomendaros a algunos compañeros booktuber que bueno, que por falta de tiempo y siempre que voy con prisas pues no he podido todavía hablar de ellos. Y bueno, para empezar con la recomendación de estos tres booktubers, empezaré con 1000 libros y una vida de Mónica. Mónica es una chica de Canarias que imagino que ya muchos de vosotros ya conoceréis porque ya seguiréis sus vídeos, y bueno, es una chica que lee de todo, lee muchísimo y le gusta mucho la novela negra y el true crime. Es decir, que la verdad es que me gusta porque los canales de BookTube normalmente o son muy variados o están especializados en algún tipo de tema. Y si ella podríamos decir que está especializada en algo, es precisamente en true crime. Por lo tanto, todo aquel que le guste la novela negra o el true crime, es decir, basado en hechos reales, pues bueno, Mónica creo que es el referente en este tema. Luego aparte, pues bueno, como buena canaria que es, bueno, es un encanto, es muy divertida, muy simpática, muy extrovertida, da una opinión muy coherente de todas sus lecturas porque se nota que tiene mucho bagaje lector, y por lo tanto eso, pues bueno, es como todo. Cuanto más se practica una cosa, pues más más se conoce o más se sabe de esa cosa. Así que pues en este caso Mónica ha leído tanto que bueno, que todas sus reseñas son muy interesantes y muy a tener en cuenta. En ocasiones ha colaborado Isa, su hija, con algunos mangas, por ejemplo de Junji Ito. Recuerdo que vi uno hace tiempo que me encantó, me gustó porque le gusta mucho los mangas y sobre todo estos de terror, de intriga de Junji Ito, que sabéis que es un maravilloso escritor, dibujante y también guionista de sus propios mangas de Japón. Y bueno, aquel vídeo me encantó, pero bueno, la sigo desde hace mucho tiempo y ya os digo, por falta de tiempo no he podido todavía traerla al canal y recomendarla. Además de que estaba también esperando, pues bueno, reunir por lo menos tres booktubers interesantes para traeros. Así que bueno, esta sería mi primera recomendación. Su canal, ya os digo, se llama 1000 libros y una vida, y me gustaría pues bueno, que la conocierais. El que no esté suscrito todavía a ella, que lo haga, y ya veréis cómo vais a disfrutar un montón, vais a ver un montón de lecturas, porque además ella sube vídeos bastante a menudo, cada 2 o 3 días o 4 ya está subiendo vídeos. Eso es lo que nos habla de de todo lo que lee, la velocidad con la que lee, que bueno, que es magnífico, y eso que trabaja como yo, vamos, y siempre tenemos el tiempo contado, pero aún así ya sabéis que los que somos muy lectores no podemos dejar pasar un día sin leer. Así que pues bueno, este es el caso de Mónica y bueno, sería mi primera recomendación. El siguiente canal que os recomiendo es el de una chica que acaba de debutar también como booktuber hace pues, poco más de un mes, y se llama Nerea Bosch. Nerea Bosch es una chica que bueno, que me gusta mucho su canal, porque igual que os comentaba antes del true crime en el caso de Mónica, en el caso de Nerea es el tema del terror y de la novela gótica. Me gusta muchísimo este género, como sabéis, y ella está especializada en esto, en el tema de lo gótico y de la novela de terror. Y por lo tanto, pues bueno, es un canal que en cuanto descubrí ya me suscribí, y desde entonces no he hecho más que descubrir cosas interesantes. Suele traer una reseña, es un libro normalmente lo que trae, pero sí que de vez en cuando hace un wrap up con más vídeos. El último, por ejemplo, era el de la novena casa de Richard Matheson. También nos trajo El hombre que nunca sacrificaba las gallinas viejas, que también lo tengo pendiente, que está muy chulo. La bruja de Ravensworth, un especial que trajo de libros de terror psicológico, el de Piranesi de Susana Clark, y bueno, y un wrap up que trajo en febrero también con sus últimas lecturas.
ya os digo, es una chica que, si bien no trae muchos libros en cada vídeo, sí que es verdad que los analiza y los desmenuza hasta el final, sin soltar spoiler, por supuesto, pero sí que hace un análisis muy interesante y muy profundo de cada uno de los libros, y por lo tanto, también como amante del terror y del gótico, es una opinión y o sea, que yo sigo en cuanto saca un libro, que además no son habitualmente los más conocidos, ¿no? Pues enseguida estoy pendiente de sus vídeos para poder ver cuál es el nuevo libro que nos trae, ¿no? Así que bueno, os recomiendo el canal de Nerea Bosch también, y ya veréis cómo os va a encantar, sobre todo, ya os digo, a los amantes del terror psicológico, el gótico y el terror en general. Bueno, y para finalizar con mis recomendaciones de Booktuber, este tercer Booktuber que os traigo es un chico español que se llama Cristian, y su canal se llama El Diario de Cuentaril. El Diario de Cuentaril lo trajo, me lo recomendó José de Libros en el Fin del Mundo, pero bueno, cuando él me lo dijo yo ya me había suscrito, pero bueno, no me extraña que me lo recomendara, porque a pesar de que lleva muy poquito Cristian con su canal, 5 meses, tiene unos vídeos preciosos. Yo la verdad es que me encanta, porque además es de esos pocos canales que te reseña tanto a ensayo como ficción. Por eso yo lo valoro mucho, porque de ensayo sabéis que hay muy pocos canales que... Entonces nos trae Book Haul, Balance en Lectores, Book Tag también nos hizo el de los personajes históricos, el Silmarillion hizo un especial de él también, y bueno, su primer libro curiosamente era La diferencia entre neandertales y Homo sapiens. Pero bueno, aparte de ese primer libro, luego los siguientes ya sí que eran todos concretamente de literatura. Y ya os digo, yo os recomiendo que sigáis a Cristian en su canal El Diario de Cuentaril, porque veréis como además es un chico que es muy dulce, es muy... no te hace un análisis muy frío, ¿no? Sino que te habla tanto de la parte crítica o de la parte analítica del libro, como también lo que le ha sugerido, lo que le ha hecho sentir, y en fin, lo que le ha gustado, ¿no? En concreto, que bueno, que eso pues a mí también me interesa mucho, porque ya os digo que a veces leemos los libros, sobre todo los que escribimos, un poco no sé, de una forma muy como el que se dedican al cine, ve las películas viendo como la iluminación y la fotografía y todas estas cosas, pero en vez de dejarnos llevar por la parte técnica, también hay que dejarse llevar y ver a ver lo que te hace sentir esa novela, esté mejor escrita o menos, o la estructura, y olvidarse de esas cosas, de estructuras y de cosas técnicas, y disfrutar del libro, que es para lo que leemos, ¿no? Y en ese sentido ya os digo que Cristian en ese aspecto sí que lo reseña de una forma muy completa, ¿no? Todos sus libros. Así que bueno, os recomiendo también el canal de este chico, que veréis cómo vais a disfrutar un montón. Reseña de una forma maravillosa. Así que nada, al Cristian del Diario de Cuentaril. Bueno, y ahora ya vamos a empezar con el Book Haul de los clásicos. Como os digo, es un especial de clásicos, tengo muchos para reseñar, así que no me voy a poner 5 hoy, voy a dejar que fluya. Cuando ya me cansé de hablar, corto y ya lo dejamos el resto para siguientes vídeos. Bueno, pues hace poquito, como bien sabéis, os traje un especial de Máximo Gorki, y bueno, Máximo Gorki era muy amigo de Chekhov, era muy amigo de Tolstoy, y era alumno del maestro que os traigo aquí, que es Vladimir Korolenko. Vladimir Korolenko fue el maestro de Gorki, el que le enseñó a escribir de la forma en que Gorki lo hacía. Bueno, Korolenko nació en Ucrania y fue un escritor que bueno, que también fue muy comprometido en su época, y en esta historia de El músico ciego nos habla de un niño que nace ciego. Como es hijo de una familia muy humilde, de una granja agrícola, el padre enseguida se desentiende de él, porque allí, claro, como el hijo no sirviera para trabajar la tierra, pues no lo servía
para nada. Sin embargo, la madre, una mujer muy sensible y bueno, que lo quería muchísimo, pues no solamente le enseña, o sea, le educa, intenta educarlo en desarrollar otro tipo de sentidos, sino que al final pues consigue con la música, por ejemplo, pues que él no solamente disfrute y aprenda mediante la música, sino que al final se haga un músico muy reconocido e independiente. Y es la historia de este hombre, de este chico, que se hará mayor y conseguirá, pues con mucho sacrificio y mucha lucha, conseguir llegar a ser un gran músico. Os leo un poquito nos habla un poco del autor aquí. Perteneciente a la generación posterior a la de los grandes titanes como Dostoyevsky y Tolstoy, amigo de este último, de Chekhov y de Gorky, de quien fue maestro, Vladimir Korolenko, nacido en 1853 y fallecido en 1921, mantuvo durante toda su existencia una rigurosa actitud ética que dio con él varias veces en Siberia, y un talante humanitario que lo llevó a ser conocido como la conciencia del pueblo ruso. En su literatura, esta beta se aúna con una belleza y sensibilidad fuera de lo corriente, así como con una sutil percepción de la psicología humana. Obra delicada y magistral, el músico ciego toma como hilo conductor la existencia de Piotrus, invidente de nacimiento, para regalarnos un retrato asombroso de la sensibilidad de los seres discapacitados, del prodigio de su apertura a la existencia y del poder del instinto de superación del ser humano que lleva al protagonista a conseguir una vida plena. Os voy a leer también un poquito la sinopsis que viene en Goodreads, que habla un poco más de la novela, más de la historia. En la Ucrania rural, una pareja de propietarios acomodados tiene un hijo que ha nacido ciego. Mientras el padre se desentiende del niño, mientras os puedo enseñar el libro. Mientras el padre se desentiende del niño, la madre sensible y lúcida decide fomentar y educar sus sentidos en la medida de sus posibilidades. La lectura constante y el contacto con la naturaleza, las estaciones, el viento, la nieve, los rumores de bosque y sobre todo la música, para la que el niño está especialmente dotado, logran que el joven ciego se convierta en una persona independiente y capaz. Sin embargo, en el ánimo del ciego subsisten preguntas que nadie sabe responder. ¿Cómo son las nubes, el sol, las estrellas? Así que bueno, creo que va a ser una novela muy bonita, una novela pues de la lucha de un niño y de la superación del hombre por intentar desarrollarse a pesar de la discapacidad con la que ha nacido, ¿no? Así que creo que va a ser una novela muy interesante, y luego también tengo mucha curiosidad por saber cómo escribía el maestro de Gorky. Este sería el primero de los dos que he adquirido de Korolenko. El segundo sería Sin lengua, que este creo que es el libro más famoso de él. Sin lengua es una novela que escribió Korolenko cuando fue a los Estados Unidos, también a principios del siglo XX. Y bueno, nos narra un poco la llegada en barco y luego como emigrante, cómo vivió allí. Os leo un poquito la sinopsis que viene aquí, que creo que es un fragmento del libro. Allá lejos, en la oscuridad azulada, comenzó a destacarse algo, a centellar, a blanquear, a agigantarse y a mostrar sus múltiples colores. Pasaron islas con árboles y un largo espigón con arena blanca. En el espigón había algo que daba golpes estruendosos, y una alta chimenea expelía borbotones de humo negro. Matvey miró hacia adelante. Allí, sobresaliendo entre los altos mástiles de los buques más altos, se alzaba una enorme figura de mujer con un brazo en alto. Empuñaba una antorcha, mostrándola a todos los que llegaban a tierras de América. El barco avanzaba lentamente entre otros buques que pululaban en el golfo como escarabajos acuáticos. El sol se había puesto y la ciudad continuaba aproximándose. Las casas se agrandaban, se encendían las luces en hileras, temblaban desordenadamente en el agua, se entrecruzaban abajo, en la tierra, y fulguraban allá, arriba, en el cielo, que estaba ya oscuro, pero en el que se dibujaba todavía netamente, a gran altura, la fina redecilla de un enorme puente. Bueno, pues
Korolenko es este hombre de aquí, como podéis ver, esa es la foto de Korolenko, el maestro de Gorki. Y bueno, ya pues eso, con muchas ganas de conocerlo y de descubrir al maestro, ¿no?, de Gorki. Y bueno, he conseguido estas dos que son de las más conocidas, tanto El músico ciego como Sin lengua, son dos de sus obras más icónicas. Y bueno, y como son estas ediciones que ya os digo, suelen ser editoriales muy pequeñitas, esta editorial se llama Barataria. Y son ediciones que cuando se agotan luego es muy difícil que se reediten, así que pues bueno, tenía que conseguirlo por lo menos para tener una muestra de este autor ruso, así que pues bueno, ya con muchas ganas de empezar a leerlo también. Bueno, el segundo autor que os traigo es Iván Turgeniev. De Iván Turgeniev también he adquirido dos libros. Uno que ya reseñó Carol de Mies Maupassant, que es el de Humo, que fue editado por Alba, reeditado por Alba a raíz del bicentenario del nacimiento del autor. Humo, ya os digo que fue reseñado por Carol, por lo tanto os invito a que vayáis a su canal y podáis descubrir el análisis, la reseña en profundidad que hizo ella. Yo me lo he adquirido porque a mí me interesaba mucho y sobre todo después de haber leído El primer amor, que me encantó, que ya os lo traje la semana pasada, y bueno, y me gustó tanto su forma de escribir que bueno, que dije tengo que adquirir algo más de Turgeniev, y fue el caso de Humo que recomendaba a Carol. A mí creo que me va a gustar mucho porque ya os digo que su forma de escribir ya me atrae muchísimo, así que creo que esta obra que encima publica en su línea clásica, Alba Clásica, Alba, pues creo que va a estar muy bien. Os voy a leer un poquito de la sinopsis que viene aquí detrás. Después de varios años estudiando en Europa, Grigori Litvinov, un hombre positivo, esforzado y discreto, descansa unos días en Baden-Baden, donde espera la llegada de su prometida. Baden-Baden es famosa por sus aguas y por su casino, y hasta ella se arrastran como cucarachas todos los sectores de la sociedad rusa, desde los más radicales eslavófilos, ruidosos y charlatanes, hasta los muñecos muertos de la milicia y la aristocracia que se entretienen, por ejemplo, hipnotizando cangrejos. Litvinov se encuentra así, sin comprenderlo, en un bullicioso microcosmos del mundo al que se dispone a regresar, en el que de pronto reaparece con la misma fuerza que en el pasado la princesa Irina Osinin, su frustrado amor de juventud, ahora casada con un general y aburrida de todo. A partir de este doble reencuentro con la pasión perdida y la Rusia abandonada, construyó Turgeniev en Humo en 1867 su penúltima novela, una intensa crónica de amor y decepción donde la naturaleza no respeta la lógica, y un tremendo cuadro satírico que le valió la enemistad de sus compatriotas, especialmente la de Dostoyevski, pero que no carece de una instigación convencida, aunque solitaria, al progreso y la civilización. Así que bueno, esta es una de esas obras que como habéis oído sirvió para que Dostoyevski no tuviera en gran estima a Turgeniev, que estaban siempre, Turgeniev siempre estaba liado con todo el mundo, pero bueno, de eso ya os puede hablar mucho mejor Carol, porque ella ha hecho un estudio del conflicto que rodeaba a Turgeniev maravilloso, y os invito a que os paséis por su canal para saber más de ello. Así que bueno, este sería mi primer libro de Iván Turgeniev, y el segundo que he adquirido es el de Aguas primaverales, que también me parecía muy interesante y que creo que de momento, después de Primer Amor, quiero leerme Humo y para tener un poco más, para tener libros un poquito más extensos del autor. Y os voy a leer un poquito. Dmitri Sanin, un joven ruso terrateniente de paso por Frankfurt, salva la vida de un chico de origen italiano. El agradecimiento de la familia es grande, en especial el de Gemma, su hermana mayor, de la que Sanin no tardará en enamorarse. Tras un duelo frustrado, conquista el corazón de la joven. Solo le queda vender sus propiedades en Rusia y reunirse de nuevo con ella en Frankfurt. Pero la venta de las tierras le tiene reservadas algunas sorpresas.
que dificultarán sus planes. Bueno, pues una historia de amor, muy, en fin, de mucho salseo, mucho drama, y ya veis que Turgeniev siempre alternaba mucho Europa, o sea, el resto de Europa, por ejemplo, en el Frankfurt, Alemania, con Rusia, porque era muy muy europeísta, ¿no? Entonces eso es lo que muchas veces le valía pues la condena de sus compañeros de sus compañeros escritores de Rusia, que eran más eslavófilos a lo mejor, ¿no? Entonces pues bueno, pero bueno, Turgeniev ya os digo que era un hombre abierto a Europa y que le gustaba impregnarse de los nuevos aires y los nuevos movimientos que se respiraban entonces en otros países, ¿no? Como Francia, como Alemania, etcétera. Así que creo que esta va a ser otra de las novelas que va a estar muy interesante de Turgeniev, y que es otra de sus obras importantes. Así que pues bueno, estos dos serían los libros de Turgeniev, y continuamos. Bueno, como veis voy un poquito más rápido, porque si no, como son tantos, pues así cuanto más rápido vaya, más tiempo me da tiempo para enseñaros más. Bueno, este que os voy a enseñar ahora es una renovación. Ya me lo leí hace tiempo, que es la Dama de las Camelias de Alejandro Dumas, y esta es una renovación en esta edición preciosa de Alianza, porque la otra con la que me lo leí y es con la que os reseñé aquella vez en vídeos pasados, esta obra que me encantó, pues bueno, era una edición pues muy cutrecilla, que recuerde que tenían así las letras así en horizontal, y bueno, pues me la he actualizado, y ahora ya tengo esta nueva edición de Alianza, bolsillo, pero bueno, yo de Alianza me fío mucho también de las traducciones y de la actualización que hacen siempre de los clásicos, así que bueno, y luego las portadas son muy bonitas también, con esa textura algo rugosa que a mí me encanta. No os voy a hablar de ella porque ya os digo que ya os lo reseñé hace tiempo, y ya sabéis que fue para mí un descubrimiento. Fue maravilloso, porque bueno, yo ya había leído del Hijo, este es el Hijo, es la obra más importante del hijo de Alejandro Dumas, el padre que hizo El Conde de Montecristo, pues el hijo, esta fue la novela que más importancia tuvo de su carrera. Bueno, luego tenemos uno de Gogol, que es Cuentos de San Petersburgo, que es pues otro clásico, y este es pues uno de los más famosos también de Nikolai Gogol, con su siempre forma de escribir satírica, y que con sus cuentos cortos nos hacía un relato ácido de la sociedad petersburguesa de la época. Os leo un poquito. ¿De qué manera más extraña e inconcebible juega el destino con nosotros? ¿Conseguimos alguna vez lo que deseamos? Cuentos de San Petersburgo reúne los 5 relatos que Nikolai Gogol ambientó en la grandiosa capital rusa del siglo XIX. La nariz, el retrato, la avenida Nevsky, el diario de un loco y el capote. Publicados entre 1835 y 1842, todos están protagonizados por personajes extraordinarios que persiguen sus anhelos entre calles anónimas y hostiles, mezclando la sátira con la fantasía y lo cotidiano con la locura. El autor exhibe el reverso conflictivo de la nueva vida urbana, al tiempo que crea una renovadora visión literaria que dejará su impronta en la literatura universal. La presente edición, que se abre con un prólogo a cargo de uno de los críticos españoles más importantes de la actualidad, cuenta con una traducción del ruso y una introducción histórica que nos acerca a la riqueza del original. Bueno, como veo, de los 5 relatos ya me había leído El capote y La nariz. Esos 2 ya me los había leído. Me quedaría por leerme El retrato, La avenida Nevsky y El diario de un loco. Así que pues bueno, cuando me lea esos 3 ya también os los reseñaré los 5 ya en este nuevo recopilatorio de los cuentos de San Petersburgo. Y bueno, y ahora también ahora ya cambiando de país, volvemos otra vez al país de Alejandro Dumas.
Volvemos con Guy de Maupassant, que hace poquito sabéis que os traje los cuentos esenciales, que era el tomo aquel de Penguin. Pues bueno, también tenía ganas de hacerme con esta obra, que es una de sus obras más importantes, Buen Amigo o Bel Ami, en este caso. Y bueno, y este hombre ya sabéis que es un escritor del realismo francés y más en concreto de la vertiente del naturalismo, como Émile Zola. Así que pues bueno, os voy a leer un poquito si queréis también de lo que viene aquí detrás en la contraportada. Las relaciones con la prensa de Guy de Maupassant, nacido en 1850 y fallecido en 1893, le sirvieron de experiencia para el argumento de Bel Ami, publicada en 1885, y provocadora de una intensa polémica pública. Aunque el relato se centre en la rápida ascensión social del periodista Georges Duroy, de origen humilde e instrucción mediocre, tras haber pasado unos años como suboficial en el norte de África, la novela no se limita, sin embargo, a historiar el triunfo de un antihéroe intrigante y desaprensivo que apoya sus ambiciones en sus dotes de seducción. La hipocresía y la corrupción durante la Tercera República, la política colonial francesa, la formación de una clase dominante basada en la especulación financiera y las turbias relaciones de la prensa con los grupos de presión son algunos de los hilos que entretejen la trama de la novela. Como veis, pues bueno, tampoco desaprovecha Maupassant para hacer un repaso social por aquella época, igual que decía también Émile Zola. Así que bueno, creo que va a ser una obra maravillosa. Es un poco voluminosa en esta edición de Alianza, consta de 453 páginas, y ya os digo, también es una edición que está también traducida del francés. A ver, ¿dónde la había visto? Traducción de Esther Benítez. Y bueno, yo estoy seguro de que va a ser también una obra bastante interesante. Ya os la traeré también más adelante. Bueno, y ahora ya voy a traer ya los tres últimos, porque ya me estoy cansando de hablar. Aún me quedan más, pero bueno, voy a enseñaros estos tres últimos y ya cortamos este especial Book Haul de clásicos. Y para hacerlo voy a seguir con un autor inglés. Y es un autor que me gusta mucho también, porque es un escritor que era victoriano, pero era un autor muy oscuro. Y a mí me gustaba mucho este autor por eso, porque no era tan flower power, ¿no? Como bueno, pues, como por ejemplo la Jane Austen y todas aquellas, ¿no? Este era pues eso, mucho más serio. Y por ejemplo, una de sus obras más importantes es esta, o sea, bueno, me refiero a Thomas Hardy, y esta sería su obra Tess, la de los D'Urberville, que bueno, que es una obra costumbrista que se desarrolla en la campiña inglesa y que bueno, que nos habla de todas las relaciones tumultuosas y turbulentas que solían tener las familias en aquella época. Os voy a leer un poquito de la sinopsis. Publicada en 1891, Tess, la de los D'Urberville, retrata la vida rural del sur de Inglaterra a través de la figura de la protagonista, descendiente de una familia aristocrática empobrecida. Forzada por un aristócrata y condenada por una sociedad de moral estricta, Tess se rebela contra el destino que se le impone, guiada por su innata independencia, su incapacidad de comprender el doble rasero en el que se juzga la conducta de los sexos y sobre todo por su invencible deseo de alcanzar la felicidad. Thomas Hardy nació en 1840 y falleció en 1928 y fue uno de los principales escritores de la Inglaterra victoriana. Sus novelas, ante las que destacan, aparte de Tess, Jude el Oscuro, Dos en una torre, ambas publicadas también en Alianza, y El regreso del nativo, están llenas de fuerza y pasión y suelen contraponer el medio rural con el urbano y fabril, y al individuo con la sociedad que lo rodea. Bueno, pues como veis, esta es una de sus obras más icónicas. Es un poco voluminosa también. Esta consta de 640 páginas. Y
Aquí os habla de Jude el Oscuro, que es la otra novela que he adquirido de Thomas Hardy, que también se ha reeditado hace poco, porque este se ha estado agotando varias veces también, con Alba Minus. Y bueno, y esta pues ya sabéis que es una de mis editoriales favoritas para los clásicos. Y Jude el Oscuro pues también. Estaba dudando también, había una edición de Jude el Oscuro en Alianza muy buena también. Pero al final pues bueno, me he decantado por lo seguro, me he ido a Alba y bueno, y la verdad es que valían lo mismo, o 13 euros me parece, o sea, estaba muy bien de precio. Y bueno, pues Jude el Oscuro es de lo más duro, lo más encarnado que escribió Thomas Hardy. Os leo un poquito de la sinopsis. En la peripecia de Jude Fawley, en el abandono de su mujer, en su renuncia forzosa a seguir estudios universitarios, en la relación ilícita, tortuosa y vagabunda que emprende con su prima Sue, Thomas Hardy quiso basar una fábula trágica en el propósito de mostrar que, cuando dice Diderot, la ley civil debería ser solo el enunciado de una ley natural. Sin embargo, esta personal ilustración del conflicto entre la ley y el instinto fue acogida con tanta saña y escándalo por sus contemporáneos que un obispo hasta llegó a quemarla públicamente. Tal vez el mundo, dice uno de sus personajes, no esté lo bastante iluminado para comprender una experiencia como la nuestra. Y Hardy podría muy bien haberse defendido con sus palabras. Porque Jude el Oscuro, publicada en 1895, fue la primera novela que se atrevió a hablar de su época, por extenso y sin tapujos, de sexo, matrimonio y religión, y que quiso que fueran sus personajes quienes expusieran las inquietudes e interrogantes cuyas consecuencias sufrían en un mundo que solo les ofrecía como respuesta confusión y oscuridad. Así que bueno, como veis, esto tiene que ser un retrato muy descarnado de aquella época, y también pues eso, una crítica bastante dura. A diferencia, por ejemplo, de Gogol, que para eso era más sutil, era más irónico. Thomas Hardy se ve que no tenía pelos y era un tío muy serio, y aquel soltaba mandanga, y se ve que pues bueno, fue muy provocativa esta obra en su época y recibió muchas críticas pues del establishment, ¿no? Así que pues bueno. No os voy a leer la biografía de él, porque es que si no ya se me hace mucho más largo el vídeo. Y ya para terminar, mi último libro, os he traído a un autor italiano. Aquí ahora voy a cambiar un poquillo, porque de Italia a mí me gusta mucho la época del Renacimiento, el humanismo, los escritores y todo lo de Florencia, de Siena, de Venecia, ese sentir, ¿no? Del humanismo, ¿no? Greco-romano que resurgía a partir del 16 en Italia. Bueno, pues este autor es más contemporáneo, me parece. Este es del siglo XIX también. Bueno, nació a finales del 18. Nació en Milán. Bueno, os digo el libro primero, que estoy tonto. Se trata de Los novios, de Alessandro Manzoni. Los novios. Bueno, pues este hombre, os voy a leer un poquillo su biografía. Alessandro Manzoni nació en Milán en 1785. Se crió en una familia de literatos y mostró desde muy joven un interés especial por la poesía. En su juventud se sumergió en el ambiente iluminista de la aristocracia de Milán. Su obra se ve influida primero por los representantes del neoclasicismo italiano y más tarde por el realismo romántico que imperaba en Francia en ese momento. En 1819 publicó su primera tragedia, El conde de Carmagnola, una obra que subvierte las convenciones clásicas y que suscitó una gran polémica. Su segunda obra, Adelchi, trata el derribo de la dominación longobarda en Italia por parte de Carlomagno. Entre estas dos publicaciones teatrales comenzó a dar forma a su novela Los novios, esta que os traigo, que se publicó en volúmenes entre 1825 y 1827, durante 2 o 3 años, y que lo consagró definitivamente como escritor. Esta obra es considerada, junto con la Divina Comedia de Dante, la más importante de la literatura italiana, y suscitó la admiración de escritores de la talla de Goethe. Los últimos años de vida de Manzoni estuvieron marcados por la muerte de su esposa y de sus hijos.
Luego falleció en mayo de 1873 en Milán a causa de una meningitis unas semanas después de la muerte de su hijo mayor. Y bueno, os leo un poquillo la sinopsis de esta obra, que además es un tochaco. Esta creo que es la más gorda de las que os traigo hoy. Bueno, 670 páginas. Y os leo un poquillo. Queréis olvidaros de mí, y yo no quiero olvidarme de vos. Y os prometo, ya veis, que si me hacéis perder el juicio, no lo vuelvo a recobrar. Enmarcada en la ocupación española de Lombardía durante el siglo XVII, Los novios cuenta la historia de Lucía y Renzo, dos enamorados de origen campesino que se ven cruelmente separados y que en sus intentos por reunirse se enfrentarán a los peligros e iniquidades de una época cargada de conflictos. Con temas como el amor, la fe y el poder, la obra es no solo la más importante de Alessandro Manzoni, sino el primer y mejor exponente de la novela italiana moderna. Nuestra edición, esta de Penguin, ofrece un lúcido prólogo a cargo de un profesor de la Universidad de Barcelona y una aclamada traducción que acerca toda la variedad estilística del original a los lectores hispanohablantes. La traducción viene de manos de Esther Benítez. Así que pues bueno, creo que es una obra, ya os digo, del modernismo, o sea, era moderna para su época, pero bueno, estaría ahí un paso entre el romanticismo y el realismo, ¿no? Pero bueno, yo creo que es más romanticismo que realismo. Si fue la primera parte, la primera mitad del 19 donde lo escribió, así que bueno, creo que va a ser una obra maravillosa. A ver, que miro una cosa. Sí, dice que se publicó durante 2 años, del 1825 al 27, o sea que en esa época estábamos en pleno romanticismo, así que pues bueno. Pues nada, yo creo que esta va a ser también una obra muy, o sea, la más importante de este autor, también pues para ver cómo escribía en esa época un gran autor italiano. Así que pues bueno, con esto ya dejamos ya el book haul, que ya estoy cansado y me quedan todavía por ahí varios, pero bueno, ya os lo traeré más adelante con los mezcladillos, que tengo por ahí también unos nuevos que tengo muy interesantes, y bueno, ya seguiré más adelante con el book haul. Espero que os haya gustado este pedazo de book haul de clásicos que me han llegado últimamente. Y eso que aún no me he acercado a la Feria del Libro. Esperaros a que me acerque a la Feria del Libro. Esto es un desastre. Yo no sé. Me va a faltar casa para meter tanto libro, pero bueno, ya veremos. Pues nada, espero que, bueno, también os recuerdo, antes de despedirme, quiero recordaros los 3 canales de BookTube que os he recomendado. Que bueno, que si no los conocíais hasta ahora, pues no dejéis de visitar 1000 libros y una vida de Mónica e Isa cuando aparece, que bueno, que de esta compañera canaria, que sé que os va a encantar. O sea, además lee muchísimo, ya os digo, vais a disfrutarla muchísimo. Luego Nerea Bosch con ese canal de literatura gótica, de terror, de suspense, que está súper chulo. Y luego a este chico, a Cristian, con el diario de Cuentaril, que también, pues bueno, ya veréis cómo os trae ensayos, os trae muchísima variedad de lecturas, y no tiene ningún problema en leer tanto clásico como más actual, literatura más actual. O sea que lee muchísimo, es muy lector. Así que pues bueno, os recomiendo que sigáis a estos tres canales estupendos. Y bueno, y espero que os haya gustado este book haul, que hayáis apuntado algún título que os interese en vuestra lista de clásicos. Y nada, os deseo ya, para finalizar, una buena semana de lecturas, que ya está empezando a hacer calor y ya apetece leer con un refresquito ahí junto al mar. Y nada, os espero la semana que viene. Gracias por haber venido a visitar el canal una semana más, y hasta la semana que viene, lectores. Un abrazo.